Es el episodio número 30 y hoy un gran invitado, buen amigo, un gran profesional y con, pues imagínense, muchas historias que contar. El comandante Edmundo Valdés Reyes normalmente es director de Protección Civil y bomberos. Así Así es, tal es, cual. director de Bomberos y Protección Civil Navajo. Lo dije al revés. Muchas gracias por estar aquí, Edmundo. No, gracias a ti, Chema, gracias por la invitación y por la oportunidad y por supuesto un saludo a tu equipo y a tu auditorio. Y no, encantado de tenerte aquí. ¿Estamos bien, Adolfo? Todo bien. Bueno, acá después sufrió las de Caín el Adolfo, pero bueno, así es esto de la tecnología. Fíjate, estoy pensando que tuvimos algunos ajustes, ¿no? Que hacer algunos ajustes técnicos. Y aquí pues dentro un poco, si quieres, pues la desesperación y, híjole, y la ansiedad. Y bueno, y finalmente pues hacen los ajustes, queda o no queda y después compras lo que tienes que comprar y ya. Pero qué diferente en un área como la tuya, donde ahí te encuentras con situaciones de que tienes que tomar decisiones y ahí está corriendo peligro la vida de una persona. O sea, ahí la chamba no es de que, bueno, ahí lo dejamos para mañana o al rato, o a ver, ponle este cable, o a ver, ponle. Ahí tienes que tomar decisiones inmediatas que van a afectar al individuo, al entorno y a la sociedad. Qué difícil debe ser ese trabajo, ¿no? Sí, fíjate pero eso es lo interesante y es lo que a lo mejor motiva a las personas a mejorar cada una de sus técnicas, porque se convierte interesante cuando no sabes qué va a pasar. Se convierte interesante y de mucha responsabilidad cuando nada es igual. Por ejemplo, yo no recuerdo algún incendio o algún accidente o Sí, alguna claro. emergencia que sea igual. Y en cada una pues tienes que adecuarte, en cada una tienes que hacer ajustes, en cada una tienes que usar diferentes herramientas o diferentes equipos. De repente un equipo falla y tienes que usar otro que haga más o menos las mismas funciones. Entonces, es un trabajo interesante, sobre todo por eso, porque no sabes qué viene hoy, no sabes qué viene mañana. Sí. Y ustedes tienen que lidiar con el miedo. Yo no sé cómo lo manejan. ¿Cómo manejan o cómo es de capacitaciones y demás? ¿Cómo manejan el miedo? ¿O ya el miedo lo usan o ya no hay miedo? No, ¿Cómo sí es esta hay. parte? No, sí hay miedo, siempre hay miedo. Hace poco escuchaba a un compañero que comentaba precisamente eso, es el miedo y el miedo es el que te permite tener prudencia, el miedo es el que te permite pues apegarte a un protocolo, el miedo es el que te permite ser prudente, ¿no? Y yo creo que el miedo es bueno que esté ahí porque en la medida que vas perdiendo el miedo también te vas confiando. Y donde hay una persona que no tiene miedo, hay la posibilidad de Ujú. riesgo, ¿no? Entonces el miedo ahí está y tienes que aprender a manejarlo y yo creo que no hay como una clase para eso, Chema. El mismo tiempo va formando a los bomberos y con el tiempo les va dando el temple, les va dando la paciencia, la sabiduría para poder manejar el estrés, la presión, el miedo. Entonces, Mm. yo creo que es más que nada el tiempo y la seguridad que te da el entrenar los temas. Tú empezaste muy joven, supongo. Digo, estás muy joven. ¿Qué edad tienes? 42 Y muy años. joven. Pero empezaste muy joven. Y yo me imagino que, pues no sé si es como practicante, colaborador, no sé cómo se le llama al, Yo empecé al por allá en inicio. el 2000, Ujú. en Hace 24 el años. año 2000, 24 años, pues muy joven. Eh, Iba a los desfiles, yo a mirar ahí a los bomberos y tenía pues esa inquietud, me llamaba mucho la atención, me admiraba mucho lo que hacían, las pirámides, sus actividades. Y así es como me acerqué a los bomberos, entré a una academia con ellos, unos cursos en ese tiempo, muy corta la academia, y me mandaron un tiempo al radio, Chema, estuve un tiempo contestando las llamadas ahí de emergencia, mandaba con un radio muy viejito ahí los servicios, me tocó administrar esa parte, yo creo que por lo menos un año estuve haciendo eso y después ya anduve en las bomberas como bombero, después un tiempo anduve como maquinista, después estuve en la ambulancia un tiempo de paramédico y la mayor parte del tiempo de mi vida pues la he pasado como capitán, como jefe de turno y ya los últimos 9 años de mi vida pues he estado como director general de bomberos, pero pues conozco las diferentes áreas de bomberos, las he recorrido pues, con mucho respeto, con mucha humildad, aprendiendo de cada una de ellas, ¿no? ¿Te nace para esta profesión?
o se hace? Pues yo digo que algunos nacen porque de chiquitos tienen mucho la inquietud. A veces yo platico Todos con queremos ser bombero, policía. Yo digo que todos, ¿no? Pero al final de cuentas las circunstancias te van haciendo, ¿no? A lo mejor el que conozcas a alguien, a lo mejor el que te invite a alguien, o que simplemente te acerques tú. Entonces, yo creo que también todos nacimos con esa inquietud, pero en el camino unos vamos acercándonos y vamos, pues involucrándonos más en este tema. Algunos nos apasionamos más que otros, pero yo creo que es el estar ahí es una decisión y te haces al final de cuentas. Te vas Te haciendo, vas ¿no? haciendo, te vas haciendo. ¿Cómo ha cambiado la profesión desde el 2000 que tú entraste al 2024? ¿Cuál han sido los cambios más importantes que podemos decir? Fíjate que ha habido muchos. Por ejemplo, yo recuerdo que en el 2000 más bien funcionaba como un club. Era muy poquito lo que les pagaban ahí, al maquinista, al encargado del turno. Muy poca capacitación, muy poco equipo, pues ni hablar de procesos, de manuales, de procedimientos, pues era inexistente todo esto. Eh, Muy enfocados al tema de la lumbre, de los incendios, pero pues hablando 24 años después de esto, pues ha cambiado todo. Por ejemplo, ahorita ya se implementa un proceso administrativo dentro de bomberos, donde hay controles, donde hay manuales, donde hay procedimientos, donde hay políticas, y eso le da pues una estructura y una identidad que no tenía hace 24 años. Por ejemplo, ahorita atendemos de todo y menos incendio. Es decir, ahorita tenemos muchos accidentes en relación a incendios. Y eso ha hecho que el bombero diversifique mucho su actividad y obviamente que tenga que manipular, aprender a usar muchos más equipos, adoptar protocolos en muchas áreas, porque por ejemplo manejamos el área médica prehospitalaria y ahí tuvimos que adaptarnos en cuanto a la adquisición de equipo, en cuanto a la contratación de personal, licenciados paramédicos para poder trabajar esa área, y tuvimos que adquirir ambulancias para eso, y algo que no teníamos en el 2024, y eso nos permite una atención integral. Por ejemplo, hoy tenemos la capacidad de poder atender emergencias químicas y tenemos un vehículo especial para eso, y tuvimos que entrenar a personal para eso. Hoy atendemos todos los accidentes vehiculares cuando las personas están atrapadas o están prensadas, y eso implica pues conocimientos, certificaciones, herramientas. Hoy tenemos a personas que son expertas en el manejo de cuerdas, en lo que es ganancia mecánica, el poder entrar a estructuras colapsadas o espacios muy confinados. Entonces, en relación al 2000, hoy desarrollamos muchas más habilidades y estamos envueltos en muchas más cosas, porque antes solo apagábamos lumbre y esa es una realidad, y a veces la gente nos ubica mucho por eso, pero la realidad es que el incendio quizás sea una de las actividades que menor hagamos en relación al año 2000. Ahorita, cuando hay abejas, cuando hay una culebrita, cuando hay hasta un perro bravo, cuando hay un gato en un árbol, para todos es llamado bombero. Entonces tenemos mucha actividad que no teníamos en el 2000. Pero lo más importante de esto es que aprendimos a desarrollar procesos, algo que no teníamos en el 2000. Aprendimos a pegarnos a procedimientos, algo que no teníamos en el 2000. Y desarrollamos los perfiles de puesto, los manuales de funciones, y eso hace que el bombero de hoy cometa menos errores y tenga una secuencia de pasos a seguir en cada una de las emergencias. Oye, ahora que hablas de esto, en cuanto a los sueldos y salarios, digo, con mucho respeto y hasta donde quiera salario, donde se pueda hablar, también ha evolucionado un poco porque antes eran voluntarios. Sí. Ahora se paga mejor. Y en promedio, ¿cuánto gana un bombero dependiendo del rango? ¿Cómo se maneja esto? Ha ido cambiando con los años. Hace 20 años, pues a lo mejor a 2 bomberos se les pagaba nada más y muy poquito. Yo recuerdo que en ese tiempo los tenían registrados como patios y jardines, ni siquiera como bomberos. En el 2003, 2004,
bomberos pasa de ser voluntario a ser una paramunicipal. Y eso pues vino a cambiar todo el esquema de bomberos, revolucionó la parte de bomberos en el que ya eras parte de eras un ente de gobierno, y eso pues permitió que se contratara como a unas 20 personas más. Ya con sueldo, Ya pues. con sueldo. Y año con año ha ido cambiando, se han agregado algunas prestaciones. Sin embargo, pues hay que reconocer que pues no es suficiente, ¿no? Pues claro. Nunca va a ser suficiente. Y te voy a decir una cosa, es el problema nacional, no es puramente... Navajoa, No, pues. no es de Navajoa. Y lastimosamente, Chema, Bomberos tiene casi 170 años en México. Y su evolución ha sido muy lenta. Lenta. Hay pocas leyes para los bomberos, se ha legislado muy poco para los bomberos, y en muchos lugares siguen siendo voluntarios todavía. Entonces el tema de sus prestaciones, de sus salarios, varía mucho de un lugar a otro, pero en general no es tan bueno. ¿Entre qué y qué un rango, me puedes decir? Más o Entre menos. un rango de 4,000 pesos quincenal, más o menos es el sueldo del bombero. Un promedio. Es 8 al mes, un pues, promedio, 8 y al poco, mes. ¿no? Y fíjate que sí es poco porque lo entrenas mucho y le exiges mucho y No, lo y aparte están presionas arriesgando la mucho. vida también, pues, ¿no? Sí, mira, es un tema, yo platicaba ahora el 22 de agosto y tuve la oportunidad de dar un mensaje ahí y les comentaba que, por ejemplo, yo conozco bomberos que tienen años, que no pasan una Semana Santa con su familia, un año nuevo, una Navidad, y muy seguramente se han perdido muchos cumpleaños por estar en el servicio, porque Claro. así es la necesidad. Entonces sí falta en México mejorar esa parte. Eso sería, lo tendrían que legislar, pues, más que los gobiernos municipales que no podían hacer mucho, o los estatales, sería más de las cámaras, sería más de los Yo digo que diputados y sí, los senadores. tiene que ver con los Más senadores, leyes, tiene pues, que ¿no? ver, por ejemplo, hay leyes para todo. Si tú ves, hay Guardia Nacional, está la Sedena, está la Marina, está la Policía Estatal, hay un montón de instituciones que se dedican a la seguridad. Y en el caso de bomberos es uno desde hace 170 años casi, pero tiene muy poca evolución. Yo pienso que nos ha faltado creatividad, nos ha faltado vendernos bien, nos ha faltado poder justificar esa necesidad. En alguna parte creo que el bombero tiene algo de culpa ahí, pero sí hay iniciativas ya dentro de la Asociación Nacional de Bomberos donde están promoviendo leyes y están proponiéndole a los diputados que impulsen estas iniciativas para que haya leyes que acuerpen a los bomberos, que generen la necesidad de presupuestos y que mejoren en todos los Claro. aspectos, ¿no? Sí, porque te comparas a un bombero de Estados Unidos, de Canadá, por ejemplo. No, eso hay un Es mundo, otra cosa, hay un ¿no? mundo de diferencia, pero fíjate, al final de cuentas hace lo mismo, está expuesto a lo mismo, corre Claro. los mismos riesgos y se le pide exactamente lo mismo. Pero ganan 10 veces más, yo mucho creo. más. Y yo digo que sí es importante, mira, al final de cuentas se tiene que suplir las necesidades básicas de las personas y los bomberos siguen siendo personas. Pero fíjate, hay algo bueno. En el caso de Navajoa, en los últimos años sí ha habido aumentos, porque, por ejemplo, en el 2015, Chema, un bombero ganaba 2,300 pesos a la 2,300 quincena. pesos que a la quincena. Entonces sí ha habido un aumento. Obviamente hay mucho que hacer, pero hay voluntad del gobierno, ¿eh? Entonces yo tengo mucha fe, mucha esperanza que en los próximos presupuestos se mejore, ¿no? Y tenemos un alcalde muy sensible que muy seguramente va a apoyar y ha manifestado ese compromiso con nosotros. En 24 años que llevas en la profesión, te han quedado seguramente grabado 3, 4 situaciones complejas, difíciles. ¿Por qué no me compartes 1, 2 que ahora recuerdes y que las llevas ahí, que hayan sido difíciles? No sé si fallecimientos, no sé si... Pero algo, a ver, complejo y complicado que se te haya quedado y que lo traigas ahí. Fíjate que sí se te van quedando muchos recuerdos, y por más que diga uno o digan los bomberos que las cosas se superan y que le dan vuelta a la página, no es cierto, porque
Al final de cuentas, los seres humanos no estamos diseñados ni estamos preparados psicológicamente para ver tanta desgracia. No estamos preparados para ver tanta calamidad. Y estamos expuestos a muchas cosas que, aparte del desgaste físico, aparte del riesgo físico, también hay un riesgo emocional, un riesgo psicológico. Y por supuesto que impacta, por supuesto que hay escenas que se te quedan y no solo se quedan, tienen un impacto en tu salud emocional. Y a lo mejor es la parte que no se ve, es la parte que a lo mejor nadie pregunta, o es la parte menos atendida, Claro. pero ahí está. Fíjate, yo te cuento una, ahorita antes de que me cuentes la tuya. Hace muchos años, unos 15 años, yo creo, más o menos, andábamos, era un bombero o voluntario de la Cruz Roja. Andábamos dando la vuelta ahí un sábado. Y hacen un llamado para la carretera a Álamos, como 20 años hace, yo creo. Y hacen un llamado y un accidente, papá. Vamos, 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 llévenme. Vamos, vamos, vamos. Pues ahí lo llevamos a esta persona. Y la escena, híjole, no la voy a describir así a cabalidad, pero pues había personas tendidas en la carretera, 3, 4 personas, ambulancias, patrullas, bomberos, y verlas fue muy impactante para nosotros. Nos dice un policía, ¿sabe qué? Váyanse, mejor muchachos, váyanse, ya lo vieron, no lo deberían haber visto, váyanse, ya dejaron a su amigo, aquí se va a quedar a auxiliar y demás, váyanse porque esto va a ser muy difícil. Yo todavía lo recuerdo y fueron pues 10 minutos, quizá menos en lo que dejamos, fuimos, asomamos, nuestro amigo nos dijo también, ya váyanse por favor, esto no es para ustedes, esto no es para ustedes, y se me quedó muy grabado, ¿no? Ahora, esto fue a 6, 7 metros, yo no me metí, yo no auxilié lo que hacen ustedes. ¿Tienes alguna historia ahí que puedas compartir así Sí, que se sí, te haya sí, quedado? sí, hay muchas. Mira, hace como unos 15 años hubo un incendio ahí muy cerca de Pueblo Mayo. En una casa había 3 niños que habían dejado encerrados. La mamá, por alguna razón, se fue y lo dejó con llave y los niños jugando con cerillos, pues prendieron la casa. Y a nosotros nos hablaron cuando empezó el incendio, de que había niños ahí que en una cadena gruesa estaba pues un candado y que estaban batallando los vecinos para abrir esa puerta. Eh, Nosotros íbamos pasando, recuerdo, el puente de aquí de la carretera internacional, el puente aquí del Río Mayo, y desde ahí estaban presionándonos mucho por radio y nos estaban diciendo qué era lo que estaba pasando y ya llevábamos mucho estrés porque nos estaban platicando y describiendo la escena a alguien que estaba parado ahí. Estás describiéndolo, está Y, pasando esto así, y, y pues los camiones de bomberos se mueven a 110 kilómetros por hora, están gobernados a esa velocidad. Pues imagínate todo ese trayecto de allí a Pueblo Mayo y escuchando el estrés de la persona. Y cuando llegamos, recuerdo que 2 de los niños estaban en las rejas de las ventanas, agarrados, pero ya totalmente calcinados. Uno de ellos estaba vivo y pudimos sacar a la persona que estaba viva, el niño que estaba vivo. El niño sé que está en recuperación todavía, lo llevaron a Estados Unidos, pero son cosas que se te van quedando porque llegas y todavía todo cerrado, ¿no? Y en ese tiempo, pues pocas herramientas, en ese tiempo pocos instrumentos. A lo mejor ahorita hubieras con todo lo que tienes, claro. tumbas hasta la casa, pero en ese tiempo, pues batallando con una barra, ¿no? Entonces llegamos a la estación y pues un silencio todo, ¿no? Tuvimos que reunirnos y platicarnos y deshogarnos porque sentimos que íbamos muy despacio y sentimos pues de alguna manera te vas hasta culpando, aunque no sea así, pero son cosas que se te van quedando y sobre todo cuando son niños, pues tienen un impacto más fuerte, ¿no? Y se te queda, ¿no? También hace años hubo un incendio muy cerca de Estación Don, chocan un vehículo con una pipa de gasolina. La pipa de gasolina cae encima del vehículo
Y la parte donde estaban los ocupantes del vehículo chiquito se estaba llenando de gasolina porque la pipa se perforó y las personas estaban vivas ahí, pero la escena estaba derramada de mucho combustible. Y cuando llegamos, quisimos empezar a trabajar, pues vimos que las personas estaban agachadas, pero estaban vivos y estaban pidiendo ayuda. De repente se prende el camión de combustible y tú escuchas los gritos. Pero, pues ese tipo de incendios difícilmente los vas a apagar con agua. Hay que traer otro tipo de equipos, otro tipo de instrumentos, otro tipo de químicos para poderlos trabajar. Y ver ese tipo de escenas y ver la incapacidad que te genera, pues sí es duro y te vas quedando con eso. Entonces, son dos de muchos, Claro. son dos de muchos. Y fueron hace muchos años, quizá cuando teníamos menos equipo, quizá cuando teníamos menos herramientas, cuando no teníamos los químicos, las espumas a triple F para poder trabajar ese tipo de incendios. Pero te quedas y te vienes frustrado, ¿eh? Ahora, después de eso, ¿cómo lo manejan los bomberos? Yo no sé si tienen un psicólogo, no sé si hay una terapia, porque ahorita lo platicas y se la sangre, ¿no? ¿Cómo lo manejan para que no quede ahí, que va a quedar, pero para que no te afecte en los siguientes días o afecte tu chamba? ¿Hay algún tipo de sesión psicológica, algún psicólogo o cómo lo hacen? ¿Sabes, Chema? Ese es un área de oportunidad. Ese es un área que no está O sea, no tienen cubierta. No tenemos apoyo esa área. psicológico. Y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿eh? Es algo en lo que vale la pena en lo subsecuente poder ponerle más atención. Porque de Claro. repente tú puedes ver cómo cambia a lo mejor un bombero, tú puedes ver a lo mejor un comportamiento distinto, tú puedes ver algún bombero que está despistado o alguna situación que dices, ah, caray, eso no es normal. Pero el estar viendo todo eso, Chema, tiene un impacto. Tan solo la semana pasada tuvimos un accidente de una moto con un vehículo donde la persona de la moto, pues, en varios pedazos cae a una laguna. Entonces, el que el bombero se meta a sacar pedazo por pedazo no es normal, ni te puedes ir creyendo que es normal y que no tiene un impacto. No, no es cierto, tiene un impacto. Y yo creo que es una área que tenemos que trabajar, ¿eh? Pocos departamentos, o no sé si alguien lo tenga, pero los que yo conozco no tienen esa área, pero vale la pena. Es una buena pregunta y es algo en lo que deberíamos estar trabajando, ¿eh? ¿Te ha tocado que después de un evento de esta naturaleza, un bombero se dé de baja o cambie su personalidad o entre en depresión o algo? ¿Te han tocado este tipo de Sí, sí casos? me ha tocado que tienen un cambio, que de repente son más serios, que de repente, pues, tú lo ves que venían muy animados todo el día y que estaba todo bien, pero después de esos eventos, pues que se sientan en una defensa de un bombero y están tranquilos. Y tú los ves que le están dando vuelta, que están quemando cinta y tú obvias que tiene que ver con ese tipo de escenas. Que te voy a decir una cosa, chama, son todos los días, ¿eh? Son todos los días. Cuando no es por una cosa es por otra, pero todos los días hay eventos traumáticos. Y obviamente hay unos que destacan más, pero en la semana yo te puedo decir que hay 2 eventos traumáticos que a lo mejor para la gente no los pudiera tolerar, pero el caso del bombero lo está viendo todos los días, todos los días. Y sí, sí vale la pena trabajar en esa área y tener un apoyo Por lo menos psicológico. una psicóloga, un psicólogo de base, ¿no? O que esté ahí con terapias. Sí. Es importante. ¿Has pensado alguna vez renunciar, Edmundo? No, 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 a mí me apasiona lo que hago, yo soy un comprometido con esto. Eh, de hecho, las personas que se dedican a esto, que se involucraron alguna vez en bomberos, viven toda la vida con esto, ¿no? Y tú los ves en eventos, en ceremonias, en días del bombero, que ahí llegan y se sienten parte de esto. Yo creo que es algo que te acuerpa y con lo que te vas a quedar toda tu vida. Toda mi vida me he dedicado a esto y espero tener la oportunidad de seguirme dedicando a esto hasta que Dios me preste vida y me preste salud. Lo disfruto mucho, ¿eh? Nunca lo he mirado ni siquiera como un trabajo. Mm. Ahora, hemos hablado de pérdidas humanas en casos que ustedes atienden, pero ¿te ha tocado también que haya fallecido, perdido la vida un compañero tuyo
acción o en No operativo, ¿no? no hemos tenido afortunadamente ninguna pérdida. No nos ha tocado a nosotros. Bomberos en su historia sí registra por lo menos 2 muertos en servicio. Pero desde hace 35, 40 años no hemos tenido ninguna persona que haya perdido la vida, afortunadamente. Y te voy a decir una cosa, Chema, tiene que ver con los procedimientos, tiene que ver con el equipo, tiene que ver con la planeación. Por ejemplo, desde hace años trabajamos en 2 temas. Uno es sobrevivencia del bombero y otro le llamamos RIT, intervención rápida de rescate. Es decir, se entrena al bombero cómo cuando queda atrapado, desorientado o perdido dentro de un incendio con visibilidad nula, mucho humo y mucha temperatura, cómo él puede orientarse y cómo él puede autorrescatarse. Se le entrena para eso y eso ayuda a que mantengan la calma y puedan salir por sí solos. Pero también hay otro entrenamiento que se entrena mucho y que tiene un equipo especial, maletas para eso, que se llama el RIT, los equipos RIT. Es decir, si un camión llega y está trabajando en un incendio, otro camión llega y está afuera y ellos están cuidando a los bomberos que están adentro. Entonces hay 2 o 3 bomberos que están en la puerta y ellos están, en caso de que haya un mayday, que vaya un llamado de pánico, estos bomberos son los que entran a la búsqueda con técnicas muy particulares y muy específicas y todos esos 2 temas y esos 2 procedimientos y todos sus equipos están enfocados en la seguridad del bombero, es decir, que no tenga ningún accidente o que no pierda la vida. Entonces se prepara al bombero para que él se autorrescate y se prepara al bombero para que si es segunda respuesta haga funciones de intervención rápida de Se rescate. cuidan entre ustedes mismos. Entre nosotros mismos nos cuidamos. Por eso se crea una gran hermandad y una química entre todos las y los bomberos Sí. Muy diferente. Yo los veo en los eventos. En un momento más hablaremos del evento que acaban de tener, extraordinario evento a propósito del Día de los Bomberos. Muchas Ahorita gracias. hablamos de eso. Y como los bomberos número 1 de Sonora, por cierto. Pero ahorita hablamos de eso. Yo en cada evento, o sea, sí veo una dinámica diferente entre ustedes. Se siente cariño, apoyo, una hermandad ahí, una amistad, porque finalmente estás cubriéndote las espaldas uno con uno y se están jugando la vida en el mundo realmente, ¿no? Sí, mira. O sea, sí es diferente que otras corporaciones, ¿no? No, aquí hay mucho equipo y hay mucha hermandad. Y tiene que ver con que, primero que nada, 15 personas diariamente conviven 48 horas en un mismo espacio, desayunan, comen, cenan, duermen en los mismos dormitorios y están como en una casa grande, en 2 casas grandes hay 15 personas. Y empiezas a conocerlos, a conocer sus familias, a conocer sus hijos, incluso a conocer hasta sus problemas. Y eso de alguna manera pues se van identificando y se van haciendo lazos de amistad. Yo te puedo decir que, por ejemplo, los mejores amigos de los bomberos son los bomberos. Los compadres de los bomberos son los bomberos. Entonces ahí hay mucha amistad, hay mucha hermandad. Y se entiende porque si son capaces de arriesgar su vida por los demás, más con sus propios compañeros. Además, desde la academia y en todo tu proceso de formación como bombero, te van enseñando a cuidar a tu compañero, rescatar a tu compañero. Y se va quedando muy impregnado en la cabeza esa parte del compañerismo, esa parte de la amistad. Y la otra es que los que están a cargo de los turnos no pueden permitir que haya como que diferencias o alguna rencilla, porque no funciona así eso, pues. O sea, realmente tiene que ser un equipo. Y no puedes salir enojado a un llamado, ¿no? Pues imagínate, ¿no? No puedes. Yo, en lo personal, mis mejores amigos están ahí, mis compadres están ahí. Las mejores experiencias de mi vida, pues, están con gente de ahí. Entonces, y ellos muy seguramente dicen lo mismo. O sea, aquí estamos todos. Sí. Oye, Edmundo, ¿cuántos hombres y mujeres son? ¿Y en total cuántos bomberos son? En total son 60. Son 15 mujeres, 45 hombres más o menos. Bien. A ver, hay muchas leyendas y... ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Todo bien? Sí, Cafecito, si quieres sí, más cafecito a le gusto. damos. Frío, calor, señorita acá que la acompaña. Hay muchas leyendas, mitos que hemos visto a través de los años
que en las estaciones de los bomberos ocurren cosas paranormales de repente o historias así. Échame una, ¿no? De lo que dicen o de lo que cuentan. O si te ha tocado vivir a lo mejor algo paranormal o algo raro que no tendría explicación. Fíjate que sí. Ahí en la estación del centro, ahí por la Rayón y Pesqueira, en el patio dicen que era un cementerio. Ay, ya empezamos mal, la neta. Y había una capillita y al último hicieron una capillita, a lo mejor para eso, los bomberos de hace muchos años. Y decían que se oían cosas. No, a mí nunca me ha tocado, pero dicen que sí. Y cuando recién se inauguró la subestación Oriente, La que está para... ahí sí, yendo o sea, para Álamos, pues. todos coinciden, todos los que trabajan ahí, que duermen ahí, todos han escuchado algo. No sé si sea, a mí no me ha tocado, pero Ajá. ellos dicen que sí, se escuchan cosas, que sí. Por ejemplo, Fíjate, no sé si sea prudente. prudente o no, pero había una crucecita que nos habían regalado en una emergencia y se caía cada rato, pues no sé si por la vibración de los caray. carros, porque pasa mucho tráiler, o porque el clavo estaba muy chiquito donde estaba detenida, o por otra cosa, pero pues sí, se sacaban de onda ahí los muchachos y sí la platicaban. Entonces, en la subestación hay quien dice que sí se oyen voces y eso. Pero está la carretera ahí. Sí, ¿verdad? pues Pudiera quién ser, sabe. Hay ¿no? mucha ¿Quién explicación, sabe, no? quién sabe. Pero mira, Chema, trabajas con muchas energías. Claro. Todo el día de estar viendo vivos y vivos que se están muriendo y que se estaban muriendo, que se murieron y el estar ahí. Entonces, al final de cuentas, somos energía todos y están dentro ellos de un ambiente de mucha energía, de vida, de muerte, Entonces, Y ahora que andamos en eso, ¿se encomiendan a Dios? O sea, no es obligatorio creer en algo o ser religioso, pero tú personalmente o tu equipo se encomienda a Dios, hacen alguna oración, platícame un llamado, por ejemplo, es decir, hey, está esta situación, ¿cómo es el protocolo? Y si interfiere ahí la fe o hacen una oración o cómo es. la mayoría son católicos, son muy católicos. La Virgen del Carmen, le llaman la Virgen de los Bomberos. Y sí son devotos, sí, la mayoría son creyentes. Hay algunos que, 2, 3 que no creen en nada. Hay algunos 2 que son cristianos. Yo en lo personal, yo soy creyente, creo que debemos de creer algo, creo que debemos tener, pues eso nos da esperanza y nos da fe, ¿no? Creer en un ser supremo, un creador original de todas las cosas y que nos tiene y que nos permite levantarnos, despertar. Yo sí creo en Dios. Y cuando estás bien embroncado es cuando más crees. Pues de hecho. claro. Platícame un llamado. ¿Cómo es un llamado? ¿Cómo Un es el llamado, operativo? pues normalmente no se ponen a hablar de Dios ni nada. Cada llamado tiene un protocolo. Cada llamado tiene un protocolo. Por ejemplo, si el llamado tiene que ver con agua, los bomberos no se equipan y hay un camión designado para agua. Y ese camión dentro de la cabina, pues están los chalecos, están las cuerdas, están los cascos que son específicamente para el agua. Y ya se va preparando quién es el que va a hacer la intervención al agua y quién va a ser el que le llaman belay, el que va a ir con la cuerda de seguridad. Entonces, eso es algo que se planea cuando llegan en la mañana. Desde que llegan en la mañana, tenemos un pizarrón y ahí se planean los escenarios. Tenemos incendios, tenemos rescate cuerda, tenemos accidentes vehiculares. Entonces ya se designa a las personas que van a hacer qué cosa y en qué parte del camión van a ir, porque dependiendo del lado del camión que vayas es el equipo que tú vas a bajar o vas a manipular. Entonces, antes de nada en la mañana hay una planeación de qué va a hacer cada quien. En el día cada quien sabe qué le va a tocar hacer en un incendio, si le va a tocar entrada forzada, si le va a tocar de manguera, agua, o si le va a tocar manejar la seguridad y desenergizar el área. Y en los accidentes igual, el bombero 1 se maneja por bombero 1, bombero 2, bombero 3, bombero 4. El bombero 1 se va a encargar de asegurar la escena, la evaluación del 360 y pasar información al comando. Y el bombero 2 se va a encargar de bajar las herramientas manuales y las herramientas de corte. El bombero 3 es el que va a manipular las cosas.
Entonces, dependiendo de qué bombero te haya tocado en el día, es la actividad que vas a desarrollar en el día. Pero una salida, Chema, es emocionante, es una descarga de adrenalinas, es una descarga Mucha gente cree que están haciendo los bomberos o qué pasa cuando les hablan, como que se acaban el café y luego se suben al camión. No, los bomberos están esperando que suene la alarma y cuando suena la alarma es un brinco. Es un brinco el que le toca ir a calentar el camión para que agarren aire y poder liberar las balatas. Ese va y prende el camión. En un minuto el camión tiene que estar prendido. En otro minuto tenemos que tener la información lista y los bomberos listos para salir. O sea, tenemos por protocolo 2 minutos máximo para estar saliendo a la calle ya con el camión listo. Y lo hacen rápido. Lo hacen rápido. Y a veces mucha gente dice, ¿por qué no llegan más luego? Y es entendible y comprendemos a las personas. Cuando se está quemando una casa, los segundos parecen minutos y los minutos parecen horas. Pero el bombero, a la hora que sea, tenemos cámaras y monitoreamos hasta eso, los tiempos de respuesta, y tenemos 2 minutos máximo para salir y lo hacen rápido, lo hacen bien, y ellos ya van en forma, van mentalizados y van con toda la actitud, ¿eh? Oye, llamadas falsas. Esto de las llamadas falsas, porque es un tema, ¿no? Esto de las llamadas falsas. ¿Las reciben, las han Fíjate, recibido y cómo es? ya disminuyó mucho. Pero sí había, ¿no? Había mucho desde cuando empezó el 911, el C5 en Navojoa, y se empezó a tener más inteligencia para detectar la llamada. Empezó a disminuir eso. Antes, por ejemplo, el 116 de cualquier teléfono era una llamada directa a bomberos. Cualquier persona podía hablar a bomberos. Pero ahora todas las llamadas las agarra el 911, las procesa y las clasifica para la dependencia que van. Y obviamente que las personas que están ahí pues están entrenadas para identificar llamadas falsas. Ellos pueden ver la ubicación de la llamada. Ellos pueden tienen una base de datos para identificar llamadas de números que hayan hecho llamadas falsas. Entonces, eso hizo que disminuyeran drásticamente las falsas alarmas, porque ahora las llamadas no llegan a bomberos, llegan al 911 y el 911 las manda para acá, para bomberos, pero vienen bien filtraditas ya. O sea, ya son reales el 99%, ¿no? de las Pero llamadas. te tocaron en algún momento llamadas No, falsas. muchas. Y ahí implica Infinidad. desgaste de recursos, dinero, etcétera, ¿no? No, mira, yo siempre miré esas llamadas como riesgo, porque el principal riesgo de los bomberos en México quizás esté en el traslado, porque hay más muertos, han muerto más bomberos en accidentes de tráfico que en incendios en México. El traslado representa un riesgo de colisión todo el tiempo. Y es alto, no solo para el bombero, sino para las personas que van en carros más pequeños. Claro. Un bombero lleva un carro de 30 toneladas, los carros chicos pesan 2, entonces difícilmente paras un camión. Entonces hay un riesgo cuando tú te vas trasladando. Yo siempre miré las falsas alarmas como el riesgo de colisión y segundo, de que el camión está en un lugar donde no debiera estar cuando hay un accidente o un evento real. Por ejemplo, cuando pasaban las falsas alarmas, nosotros teníamos un camión o dos, no había más. Y de repente te decían que en San Ignacio había una casa con personas adentro, a lo mejor con la única bombera que tú tenías. Y de aquí a que Pero en llega. la Ciudad de Libertad sí se estaba quemando una casa y la bombera en San Ignacio. Entonces, lejos de los costos, era el riesgo de traslado y el que no pudieras estar en tiempo en un lugar porque la máquina estaba de office en otro lugar. La causa principal mayormente del incendio en una casa. O dos, tres causas. 3 factores principales. Primero, tiene que ver con lo eléctrico. El primer factor es eléctrico. Normalmente cuando la gente va construyendo su casa, empieza por un cuarto, 2, y va creciendo. Y va creciendo las paredes, pero su sistema eléctrico, su base, o sea, su medidor, sus térmicos, su cableado original sigue siendo el mismo, a lo mejor un cableado de grado 14,
y le vas poniendo un aire, luego otro, y al final de cuentas el cableado no está tan bueno para la casa. Y uno de los principales problemas tiene que ver con el calentamiento del cableado eléctrico. Un segundo factor, yo creo que tiene que ser, son las fugas de gas. Juegan un papel importante. Sobre todo en tiempo de calor, cuando la temperatura aumenta y el gas dentro de los tanques empieza a expandirse. Y es común en estas fechas las fugas de gas y los incendios por fuga de gas. Y la tercera, pues tiene que ver con niños. Los niños son muy buenos para generar incendios. Pues sí. Son muy buenos. Yo tengo un sobrinito que quemó la casa de mi mamá, por cierto. Son curiosos. Juegan a... Y estaban encantados cuando llegaron los bomberos. ¡Qué bárbaro! Pues sí, llegó su tío a salvar todo, ¿no? Sí, no, estaban encantados. Los niños pues no miden riesgo, no miden peligros. Periodos vacacionales es común que jueguen, y que jueguen con cerillos. Es común que jueguen que tengan a la mano hasta el ácido del baño, cosas químicos que usamos para enseres domésticos. Pero esas son las principales causas de incendios. Ahora que andamos en esto de niños e incendios, quiero tocar un tema con mucho respeto. Con mucho respeto, porque es un tema que nos duele al mundo entero, a México, pero a Sonora sobre todo. El tema de los niños de la guardería ABC. ¿Cómo lo vive? Digo, nos destrozó el corazón a todos, ¿no? Y nos sigue destrozando el corazón siquiera hablar y recordar esta lamentable tragedia. Pero también un bombero creo que lo vive diferente, ¿no? ¿Tú recuerdas cómo lo viste, cómo te sentiste? ¿Qué fue tu sentir en el mundo? Imagínate, nosotros desde acá que mirábamos las noticias, estábamos impactados y pensábamos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? O sea, si me tocara algo así, ¿cómo lo manejaban? No me imagino los compañeros de Hermosillo que vivieron ese estrés, que estuvieron ahí y que muy seguramente van a vivir con eso. Yo creo que no es fácil, es complicado, pues un hecho muy, muy, muy lamentable. Pero si pudiéramos decir que salió algo bueno de ella, es la ley 5 de junio, es el reglamento de la ley 5 de junio. ¿Qué es? Sonora tiene una de las leyes más estrictas para las guarderías, muy estricta. Muchos creen que hasta además penaliza la omisión a esa ley, responsabiliza penalmente a los responsables de las guarderías e incluso a nosotros como que tenemos que supervisarlo si algo pasa y no estuvo supervisado o no estuvo regulado. Entonces, creo que la protección que tienen ahora los niños y las garantías que le brinda esa ley son muy importantes y son únicas en el país. Son únicas. Interesante. Ahora, ustedes, voy a decirlo así, quizá tú no lo vas a decir, pero así está. Ustedes han ganado múltiples premios nacionalmente, han participado en competencias internacionales también, o capacitaciones. Son los bomberos o los mejores bomberos del estado, voy a decirlo así. ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a eso? ¿Cómo han sido las capacitaciones? Y después de tantos años que se le reconozca a Bomberos Navojoa como el más, sí, no el más importante, pero sí quien ha ganado premios muy, muy importantes. Pues mira, siempre le apostamos mucho a la capacitación y que lo que tú hicieras tuviera que ver con un manual, tuviera que ver con un procedimiento apegado a la IFTA o a la NFPA, que son los organismos internacionales que regulan el actuar de los bomberos, y que la capacitación tuviera que ver con eso, y que cada cosa que estuviéramos haciendo no fuera como se me ocurrió o lo improvisé hoy. Entonces, dentro de la NFPA hay una parte donde habla de los estándares de habilidades y competencias. Y empezamos a pegarnos a eso, o sea, tiene que tener esas habilidades y empezamos a hacer los rallies donde poníamos a prueba esas habilidades y empezamos a competir entre nosotros, evaluando las habilidades y que estuviéramos en el tiempo que teníamos que estar y que tuviéramos que hacer las repeticiones que tenían que hacer. Y así empezamos
a competir entre nosotros y después competimos a nivel nacional. Empezamos a competir a nivel nacional. Por allá en el 2000 fuimos a la competencia Bombero Master Challenge a Tizayuca, Hidalgo, donde estaban los bomberos de todo el país. Y cuando nos propusimos ir ahí, parecía una osadía, cheme. Dijimos, ¿cómo Navajoa, tan chiquito, considerado como un pueblo, puede ir a competir a un nacional donde había varios bomberos de Guatemala, de Colombia, también participando en esa competencia? Y dijimos, vamos a ir, pero no solo vamos a ir, vamos a prepararnos para ir. Y conseguimos un entrenador físico, al Canelo Galindo, y nos preparamos física, mentalmente, porque no solo es la parte de que seas buen bombero y que seas hábil con las destrezas, sino hay otra parte que es la física, porque tengas fuerza, resistencia, explosividad, velocidad. Y trabajamos todas esas áreas y nos fue muy bien. Ganamos las competencias nacionales de habilidades y destreza, los bomberos Master Challenge, la principal competencia en el país. Y pues nos hizo que nos la creyéramos, ¿eh? Venimos orgullosos y dijimos, oye, sí se puede, o sea, te lo propones, lo visualizas y haces lo necesario y lo logras. Y empezamos a participar en otras competencias. En el 2002 estuvimos en Durango, uno de nuestros oficiales, el capitán Algaraz, ganó el segundo lugar nacional de habilidades y destrezas por 3 milésimas de segundo, prácticamente por nada. Y en el mes de junio pasado, en el marco de la Convención Estatal de Jefes de Bomberos en Obregón, también hay competencias de todos los bomberos de Sonora y afortunadamente ahí también ganamos los primeros lugares en todo. En todas las competencias nos fue bien y eso pues nos da orgullo, nos da identidad, nos mantiene motivados. Inicialmente nosotros dijimos, esta es una estrategia también para mantenernos físicamente bien. Y como que para refrendar el primer lugar hay que estar en el gimnasio y hay que estar bien y bien y bien. Y fue una estrategia de mantenernos ocupados y mantenernos competitivos y mantener el nivel. Y funcionó. Ahorita los bomberos a las 6 de la mañana están en un gimnasio y lejos de que tú estuvieras ganando competencias, en la vida diaria del bombero tiene un impacto impresionante. Y en la gente también, porque tienes un bombero que tiene resistencia, que tiene habilidad, que puede su cuerpo y puede su mismo peso en condiciones de estrés y de calor y de incendio poder arrastrar a otra persona. Y para eso se ocupa entrenar. Entonces, lejos de las competencias, el impacto que logramos en su eficiencia, en su eficacia, en su seguridad y en su tiempo de respuesta fue excelente. Pues felicidades por eso, ¿no? Sí, gracias. Que tiene, bueno, iba a decir un arma de dos filos, pero no. Me refiero a que emocionalmente es un shot, ¿no? Que te da para arriba y dices, órale, ganar esta competencia y ser considerados como los bomberos más importantes del país, de nuestro estado, pero también... Sea donde va. Sí, y lo estamos viviendo. Claro, el ego, ¿no? Sí. ¿Eso? Bueno, una parte, no el ego, porque fíjate que son muy humildes, pero ¿sabes cuál es la otra? La de, oye, somos buenos, pero necesitamos mejorar la otra parte, la parte de, necesitamos mejorar la parte laboral. O sea, somos buenos y tenemos un buen equipo y hacemos un buen papel y pongo en alto Navajoa y pongo en alto mi departamento, pero esa parte también quiero que se vaya al mismo nivel que voy yo. Claro. Entonces, esa es la parte que yo te decía, más que el ego, porque el ego lo manejan muy bien, son muy humildes. O sea, que se lo fueran a creer y entonces por creérsela bajar el rendimiento o bajar la efectividad, ¿no? No, porque, por ejemplo, ahorita en noviembre, vamos a como el 20 y tanto de noviembre, hay unas competencias mundiales en Cali, Colombia. Entonces Navajoa gana el derecho a participar en esa competencia y va una comitiva de bomberos Navajoa son las Olimpiadas Mundiales de Bomberos y va a participar Navajoa y eso los mantiene ocupados, los mantiene humildes. Y obviamente que son 7 los que van, por ejemplo, pero hay otros 5 que están ahí como que si alguien se cansa o alguien se desanima, pues hay otros que pueden estar. Entonces los mantiene ubicados, los mantiene aterrizados y los mantiene comprometidos. ¿Cómo me explicabas ahorita que Bomberos finalmente es una paramunicipal, ¿no? Sí. Es decir, tiene su propio presupuesto, entonces, ¿no? Se fondea, bueno, no se fondea, sino tiene su propio presupuesto del presupuesto
del municipio, ¿cierto? ¿O son aportaciones de dónde viene el dinero, pues, para fondear bomberos? El principal recurso viene del ayuntamiento. Ujú. Es la partida más importante que tiene que ver con ¿Podemos hablar de sueldos. cuánto tiene los Tiene bomberos como fondo? 13 millones anuales. 13 anuales, ¿verdad? Anuales, Ujú. 13 millones anuales. Por lo menos 9 tienen que ver con el ayuntamiento y por lo menos 2 más vienen del emplacamiento, de lo que la gente recauda, entrega cuando cambia las placas, cuando cambia la licencia, con las tenencias, con los revisados. Hay una aportación que es para bomberos. Entonces, toda la gente en Navajo que vaya a hacer sus trámites a la agencia fiscal, una parte va a bomberos. Y ese recurso pues, nos sirve para equipamiento, para crecimiento. Y hay otra parte, otro ingreso que tiene que ver con ingresos propios. Por ejemplo, nosotros damos capacitaciones, hacemos revisiones de seguridad a inmuebles, revisamos planos de construcción, que esa construcción cumpla con las medidas de seguridad, redes contra incendio, todo lo que tiene que ver con protección civil, señalética y todo esto. Entonces, por cada una de esas cosas hay un tabulador de ingresos que establece la ley de ingresos y eso nos permite recaudar otra parte de recursos. Entonces, el principal es el ayuntamiento, el segundo tiene que ver con la agencia fiscal y lo que la gente dona, y otro es ingreso propio por la expedición de permisos y anuencias de seguridad. Para la compra de equipos y bomberas y todo esto, ¿se licita? ¿Es por donación? ¿Cómo es el proceso? Una parte se licita Ajá. y otra parte tiene que ver con donación. Yo creo que los bomberos de Estados Unidos han sido muy generosos y el equipo más caro y más estratégico que tenemos tiene que ver con donaciones de ellos, ¿no? ¿De las ciudades hermanas? De ciudades hermanas, no necesariamente porque hemos hecho relaciones con, por ejemplo, con CSI California, con Monterrey, California, con Santa Fe, Spring, California. Que es ciudad hermana de Navojoa. Con Modesto, California. Entonces son 4 ciudades que anualmente están brindándonos ¿Qué les donan? equipo de protección personal, por ejemplo, casco, botas, quijadas de la vida, de herramientas, cuerdas. ¿Y las bomberas? Las bomberas, fíjate que en los últimos años no ha habido tanta donación porque ¿Se tiene que comprar? Sí, porque mucha gente que le donaban en el sur del país, no acá en el norte, pues las vendía. Entonces Estados Unidos detectó que las estaban vendiendo y dije, ahora no, ahora se las vende. Entonces ahora lo que hace el gobierno, las sube a una subasta y las subasta. Y ahí los bomberos le apuestan los de México y el que la gane es el que la puede comprar. ¿Cuánto cuesta una bombera? Y dime las características que tiene una bombera, todo lo que tiene una buena bombera. Cada bombera es diferente, ¿eh? Hay bomberas que fueron diseñadas para rescate, pues su engavetado, su cantidad de agua, sus compartimentos, toda su manufactura está hecha para rescate. O sea, cuerdas, quijadas de la vida, herramientas manuales, poca agua, porque es para rescate, para carretera, para choques, para todo eso. Y hay otras bomberas que están hechas para incendio. O sea, sus gavetas están hechas para las herramientas que se ocupan para incendio. Su capacidad de agua es mayor. Pero en general, las bomberas nosotros las equipamos con unas quijadas de la vida. Las equipamos con un sistema de cuerdas para rescate. Las equipamos con herramientas manuales para hacer entradas forzadas, tumbar puertas, con mangueras. Con serruchos para cortar puertas de paredes. Es más o menos el equipo general que traen. Unas están enfocadas a una cosa, otras a otro, pero en lo general... ¿Entre qué y qué más o menos cuesta? ¿Entre qué cuesta? Una bombera nueva cuesta $150,000. La más barata. Pues casi 3 millones de pesos. Lo más barato que pueda haber. Nosotros afortunadamente tenemos la oportunidad de conocer personas que nos ayudan a adquirir las más baratas. ¿Qué es barato? De 600 a 800 mil pesos. Una bombera. Muy barato. Muy barato. No tiene nada que ver con el precio de la... Obviamente que los modelos no son tan nuevos. En la medida que van pasando los años, van dejando de valer.
Pero te voy a decir una cosa, a nosotros no nos serviría una bombera del año aquí por toda la electrónica que trae, las piezas, el mantenimiento. Entonces nosotros ocupamos más o menos como un 2010, 2015, en nosotros es un ideal, porque son cosas que podemos manejar, hay piezas, hay refacciones para ellas, los mecánicos de aquí pueden trabajar esos camiones y más nuevos se nos complicaría mucho, entonces buscamos esos modelos, así 2010 es un buen modelo para nosotros. Platícame cómo son los rangos dentro del cuerpo. Pues tú eres el comandante, director, general, no sé cómo es. Y luego, ¿cómo va el escalafón? Está el director general, de ahí está... ¿Eres tú? Ajá, de ahí hay 3 subdirecciones que están un poquito abajito de nosotros. Y está, por ejemplo, el área, la dirección de protección civil, que se encarga de todo lo que tiene que ver con protección civil. Y de ahí dependen 3 personas más que son inspectores. Y está el área operativa, que es la parte más fuerte. Está la subdirección operativa, que es el segundo comandante. De ahí dependen los capitanes, los encargados de turno. De ahí de los encargados de turno están los maquinistas, los que se encargan de manejar los vehículos. De ahí los bomberos, de ahí los paramédicos y de ahí los voluntarios. Y hay otra subdirección que es la subdirección administrativa. De ahí depende una contadora y una secretaria. Entonces básicamente es el organigrama y todo lo componen alrededor de 60 personas. Pregunta y respuesta exclusiva para la gente de Navojoa. Paso del desnivel. Ya sabes a dónde voy. Dale un traguito al café, Edmundo. Dale un traguito al café. ¿Estamos bien, Adolfo? Te veo preocupado, relajado. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo. Paso del desnivel Navojoa. No sé cómo preguntarte, pero te lo voy a preguntar. La pregunta es más fácil. ¿Por qué la gente se sigue metiendo al paso del desnivel Navojoa? Y vamos a ver chorro de imágenes que va a poner Adolfo. ¿Por qué la gente se sigue metiendo después de décadas que ha quedado demostrado que a partir de ciertos milímetros no va a poder pasar ni nadie? No va a poder pasar nadie. ¿Por qué? Esa es una. Y dos, algún caso complicado que te ha tocado atender, que me imagino mucho. Pero a ver, entremos en ese tema, el paso del desnivel Navojoa, que es un tema hasta estatal, porque muchas veces nos hacen memes, ¿Cuánto se meme, habla no? mucho, ¿no? A ver, Mira, tu perspectiva. ¿por qué? Es fácil, ¿por qué? De entrada, porque necesitamos cerrar. Como gobierno necesitamos cerrar. No podemos esperar que la gente entienda que no puede pasar. La tenemos que cerrar. Como cuando hay ciudades donde están las vías del ferrocarril y bajan dos Pues son como... dos varillas, ¿no? Sí. Aquí tenemos que cerrar, ¿no? Aquí tenemos que cerrar. Hay un letrero ahí, pero es una zona muy oscura. Yo una vez me hice esa pregunta y dije, voy a ir. Y me paré enfrente del nivel y ya había dejado de correr tanta agua, había dejado de llover. Y la verdad es que se ve planito. Planito, o sea, no dimensionas la cantidad de agua que hay. ¿Quién le pasa más seguido? A los adultos mayores, ¿eh? A los adultos mayores. Entonces, para evitar cualquier cosa, necesitamos cerrar. Pasa porque no cerramos a tiempo y porque no está bien iluminado. Entonces, necesitamos iluminar más esa área para que la gente vea y dimensione qué tanta agua es la que Perdóname, hay. pero ¿por qué no cierran a tiempo? A veces es por la cantidad de gente, ¿eh? Por ejemplo, cuando ya llevas 40 milímetros de lluvia en Navojoa, el desnivel es uno, pero hay muchos otros. Por ejemplo, la calle Hermosillo, todo lo que tiene que ver con el arroyo Sonora, hay como unas 5 cruces acá, donde se pone muy complicado. Todo las bajadas de agua que están por el borde del canal, por el Boulevard Las Pilas, es la misma, es otro desnivel. Entonces, al final de cuentas, el desnivel se convierte en el área menos peligrosa. Fíjate. Y dato curioso, este año se quedaron en el desnivel 2 personas que se habían quedado el año pasado. El año pasado ubicamos a 2 personas y este año otra vez fueron esas mismas 2 personas. ¿Eh? Curioso. ¿Ha perdido la vida gente en el desnivel? No,
no ha perdido la vida. Fíjate que pasa algo. Se llena de gente ahí como esperando a todos los vecinos se paran a ver quién es El el que va a caer. espectáculo, pues, el show. Y hay unos hasta que ya tienen una cuerdita ahí y se la bajan, ¿eh? Pues por lo menos, Por lo ¿no? menos sí, o sea, a lo mejor no ha pasado porque está lleno de gente y la verdad que como buenos samaritanos han ayudado. Otras veces nosotros hemos llegado y hemos sacado a mucha gente. Pero, por ejemplo, lo más complicado para nosotros fue ahora acá en la colonia Mocúzari, en las bajadas de agua que hay hacia el Canal de las Pilas. Y también en el Arroyo Sonora. El Arroyo Sonora fue muy complicado ahora, ¿eh? Complicado, y ahí no lo entiendes porque están las bomberas, están las cintas, y la gente levanta las cintas y se mete. O sea, hubo un caso ahora de una moto que se la llevó el agua muy sonado, y la verdad que muy criticado la policía, muy criticado los bomberos, pero la realidad es que estaba señalizado. La realidad es que había personal ahí, la realidad es que había camionetas y vehículos que dijeron yo no paso, y en algún momento esta persona dijo yo sí paso, y se lo llevó el agua. Entonces, por alguna razón rara la gente no mide el riesgo, no mide el peligro, no mide las consecuencias y se aventura a hacer ese tipo de cosas, ¿eh? Hablemos de otro lugar también complejo que es el Canal de las Pilas, ¿no? Que ahí sí ha habido muertes, accidentes. Muchas. ¿Por qué y cómo? Es lo que estamos platicando un poco también. La imprudencia combinado con condiciones y también que me platiques estadísticas, porque de unos años para acá hemos visto lamentables acciones, lamentables fallecimientos ahí. 2001, ¿Mm? 14 personas se ahogaron en el Canal de las Pilas. ¿Cómo? 2001, 14 personas. Desde la presa derivadora de Tesia hasta Chojoa fueron 14 personas en un año. Dios mío. Factor común, el alcohol, en el 80% de los casos. Es el alcohol. Yo he mirado mucha gente, comentarios que dicen, ¿por qué no le ponen un muro de contención? ¿Por qué no le ponen una valla? ¿Por qué no lo encementan? Pues la realidad es que nunca va a haber el recurso para eso y no va a pasar. O sea, realmente tenemos que ser conscientes de que la ciudad la divide un arroyo, la divide un canal, y que el riesgo ahí está y que tenemos que aprender a convivir con el riesgo porque es la forma más inteligente y más prudente. No le pudiéramos poner un cerco a las lagunas, no le podemos poner una barda al mar. No, ahí está. O sea, tenemos que aprender a convivir con muchos riesgos y tenemos que hacerlo de la forma más prudente. De esos 14 que fallecieron, 10, por lo menos 10, comprobado, tenían que ver con el alcohol. Bien. Entonces, no podemos echar la culpa al canal ni a que no esté cementado. Tiene que ver con la imprudencia, tiene que ver con el exceso de confianza, tiene que ver con el exceso de velocidad. Ahora, sigamos con lo del Canal de las Pilas. Me hablas del 2001. Ahora en los últimos años, 2, 3 años. La media son 8. Muchísimo. Son 8. Son muchos. Igual, relacionado con el alcohol, la prudencia. Es decir, vienen pues alcoholizados y dicen, Pierden el control ajá, en, me la, voy en, por la- ahí, en las yo lo voy a manejar curvas. y en las curvas Y en las caen. curvas caen. O En las curvas caen. Y la forma de cómo está diseñado el canal está diseñado en una forma en la que no puedes salir, aunque seas muy buen nadador, se te complicaría mucho salir del Canal de las Pilas, porque está en una forma en B, porque hay veces que ya tiene lama y no es fácil salir aunque seas muy buen nadador. Nosotros hacemos prácticas cuando ya está el canal a todo lo que da con los bomberos para simular o practicar las intervenciones rápidas de rescate de personas que van flotando y vemos que los mismos bomberos batallan para salir. O sea, tiene que haber alguien que les ayude. Entonces, si es en la noche y no hay quien te tire una cuerda, no vas a salir aunque seas muy buen nadador. En algún momento te vas a cansar. claro. ¿Dónde entrenan los bomberos? Me imagino que en una parte para apagar incendios, en otra parte en el Canal de las Pilas. ¿Aquí en Navojoa o en Sonora o cómo y en qué lugares se entrenan? Cada ciudad, bueno, no todos, en el caso de Navojoa, Hermosillo o Obregón, tienen una academia. Nosotros tenemos una academia de bomberos que dura, todos los años se hace, dura un año más o menos. Ahorita ya tenemos 4 meses con la academia. Es en la subestación oriente de bomberos, ahí tenemos las instalaciones para entrenamiento.
Pero dependiendo de cada escenario del tema, pues te vas yendo. Si es aguas, te vas al río, te vas a la presa o te vas al canal, dependiendo qué tipo de rescate quieres hacer. Si la clase es de rescate vehicular, ves teoría un fin de semana en el aula y el otro próximo fin de semana te vas a un yonque y pides vehículos y entrenas esa parte. Si es rescate vertical, ves sábado y domingo teoría de rescate vertical y el próximo fin de semana te vas a un pozo de rescate vertical. Entonces estamos moviéndonos en diferentes áreas dependiendo cuál es el tema. Pero lo Y están haciendo buscamos siempre, constante. siempre, siempre. Lo hace la academia siempre y los turnos todos los días se entrenan diferentes escenarios. Edmundo Valdés Reyes, te cumplió tu sueño de niño, ¿no? Sí, Porque todos de niños queríamos ser bomberos, decíamos sí, bombero, policía, doctor. sí. Más o menos era, se te cumplió tu sueño de No, niño, ¿no? fíjate, se me cumplió y se superó el sueño. Yo estoy agradecido con la vida, agradecido con Dios, agradecido con mi familia, agradecido con el gobierno, porque me han dado la oportunidad de trabajar, de dirigir y de darme continuidad. Yo soñaba con ser bombero, pero hoy superé eso, ocupé varios cargos dentro de la organización y hoy me toca dirigir a los bomberos, entonces honradísimos, son excelentes personas, que es un honor trabajar con ellos, te ayudan a llegar a cualquier meta que tú plantees, saben hacerlo y feliz con la vida, feliz, agradecido con Dios por permitirme vivir así en algo que me gusta. Nunca he mirado esto como un trabajo. Me levanto en la mañana y nunca me he dado flojera de ir a trabajar. Me levanto y me tomo un café y me da mucho gusto por ir a trabajar y cuando te vas y te quieres irte a los bomberos, ¿Cuál sería el mensaje a la ciudadanía de parte del comandante Edmundo Valdés Reyes y que quizá la ciudadanía no vemos esa parte de los bomberos? Digo, vemos los bomberos, pues ahí están y demás, pero en los últimos años los que nos dedicamos a la comunicación y a lo social, hemos volteado a verlos porque han ganado múltiples premios, porque están mucho mejor capacitados que años atrás. Y hemos visto un crecimiento muy importante debido, por supuesto, a tu dirección y al trabajo de los compañeros, claro. Pero ¿qué decirle a la sociedad, mira, Edmundo? yo le diría que se sientan orgullosos de sus bomberos. Tienen una institución que realmente se preocupa por ser bueno, que se preocupa por atender sus necesidades y que se prepara en muchos temas en los que pudieran verse afectados y que siempre tratan de estar equipados, que siempre tratan de hacer lo correcto, que siempre están dispuestos y que tenemos el compromiso de seguir mejorando nuestros procesos, de seguir mejorando nuestras capacidades, de seguir mejorando incluso nuestros procesos académicos para que las gentes que van a ser bomberos en los próximos años sean mejores. Entonces, que se sientan orgullosos y que esta institución tiene el compromiso de brindarles lo mejor que tiene, la mejor atención. Pues felicidades a ti y a todo el cuerpo, el honorable cuerpo de bomberos. Un abrazo a todos ellos. Tengo algunos amigos ahí, empezando por ti. Muchas gracias, Chema. Y que, bueno, platiquemos en una segunda o tercera ocasión. Claro. A lo mejor y con más, a lo mejor lo hacemos de allá, por ejemplo, de la estación central y seguir platicando. Un mensaje para los niñas y niños también que como tú estuvieron ahí con ese sueño que fueron niños. ¿Quieres decir algo? No, claro, persigan sus sueños. Todo lo que se imaginen y todo lo que quieran hacer lo pueden hacer. Yo tuve la oportunidad de lograr algo, quizá para muchos no signifique mucho, pero para mí sí, porque yo soñaba hacer esto y lo pude lograr. Y lo que ustedes se propongan, ellos pueden lograrlo. Hagan su mayor esfuerzo. La clave de todo esto es la disciplina y es la constancia y que nunca quiten el dedo del renglón. Luchen por sus metas, luchen por sus sueños. Hace poquito, Chema, tuvimos un campamento con niños, alrededor de 27 niños, un campamento de puros temas de bomberos y una dinámica diseñada para ellos y buscaba eso de que los niños se interesaran más en ser bomberos. Arely, que está aquí, fue la encargada del programa y fue todo un éxito. ¿Se ven algunos niños? Yo supongo que sí, pero te lo pregunto. ¿Se ve de los 30 niños, tú dices, detectas 3, 4 que ya traen aptitudes para
para ser bomberos. De ahí se detecta, se ve. Sí, sí, cómo no. Hay niños que te sorprenden, la verdad. Te sorprenden porque sabían casi todas las preguntas, ¿no? Y como que ven mucho la tele o no sé qué hacen. Pero, Pues ya está otra pero sí generación. se ve, ¿no? Sí se ve niños que destacan más o que se interesan más. Y la verdad que nos da mucho gusto. Gracias, Edmundo. No, gracias a Gracias ti, por la plática. gracias a tu auditorio y a la orden. Bien, bien, bien. Felicidades. Bueno, lo dejamos ahí. Capítulo 31. Y todo sale bien, pues nos veremos. Muy, muy bueno quedó. Bueno, ¿no? Lo está sufriendo el Adolfo.